Bienvenido a la Capilla de Fe. Yo soy Pastor Richard O'Feel. En esta oportunidad yo he titulado el sermón La familia cristiana en el siglo XXI. ¿Quién habría pensado, imaginado, que en los últimos días, que no solamente Satanás atacaría al día de reposo, o sea, el día sábado, tratar de derrumbarlo, pero que a la vez atacaría a la institución humana más sacra de todo, que es la familia? Cuando el Señor creó este mundo, todos los animales, las plantas, los peces, y terminó con los seres humanos, al final de la primera semana dejó dos instituciones que consagró. Y ellos eran el día de reposo, el día sábado, y la institución de la familia. A propósito, es interesante escuchar a alguna persona decir que el sábado pertenece a los judíos. Pero ¿cómo puede ser que el sábado pertenezca a los judíos cuando fue instituido allá en Génesis, con Adán y Eva, con la raza humana? Hermanos, el sábado no es una cosa que pertenece a la raza judía. Fue instituido allá al final de la semana de la creación. Entonces el sábado es para toda la raza humana. Y por eso que más allá después de algunos años, a dar a su pueblo los 10 mandamientos, el cuarto empieza con las palabras acuérdate. ¿Cómo vamos a acordarnos de algo que fue recién pronunciado? Bueno, vuelvo al punto que en la creación, dos instituciones importantísimas, el sábado y la familia. Y ahora al final de los tiempos, justo antes que viniera Jesús, Satanás está lanzando un ataque fuerte, no solamente contra el sábado verdadero, pero contra la familia. Sabemos que algo nos anda mal, porque por todas partes la familia está derrumbando, hay divorcio por todas partes. Y en otra parte la gente no se preocupa casarse. Entonces la santidad del sábado y de la familia está siendo ensuciada. Como familia cristiana tenemos que defendernos. Cuando hay una cosa de importancia en nuestras vidas, hacemos los pasos correspondientes para proteger. O sea, por ejemplo, estamos protegiendo a nuestras casas. O sea, una persona jamás va a dejar a un ladrón entrar. O si hubiese un incendio, va a llamar a los bomberos. Y por supuesto, cuando es posible, vamos a tener un seguro. En igual forma, tenemos nosotros los que tenemos autos, tenemos seguro por si hubiese un accidente, hay que tener cómo pagar los daños. Y cuando es posible, tenemos seguros que protegen nuestra salud. O sea, estamos tratando de proteger, o sea, los ahorros que tengamos, todo lo material de nuestra vida, estamos protegiendo. A veces menos, en muchos casos, la santidad de nuestra familia. Y Satanás se está aprovechando porque él sabe que si él puede derrumbar, hacer desaparecer la familia, la santidad de la familia, fácilmente él puede seguir a derrumbar la relación que tenemos con Dios. Por eso es indispensable que tomemos nosotros los pasos correspondientes para proteger a nuestra familia. Tú has ido a la iglesia una vez y hayas escuchado un sermón muy poderoso. Es un sermón grande e importante.
Y tú después del culto, tú vuelves a tu casa y tú dices a los seres queridos, a un vecino, tú debes haber estado allá en la iglesia hoy en día porque el pastor hizo una predicación tan buena, tan fuerte, fue una maravilla. Y el vecino nos pregunta, ¿de qué se trató el sermón? La verdad es que no me acuerdo, pero fue maravilloso de todas maneras. Se me ocurrió que en este sermón yo no voy a darle 15 puntos o 20 puntos o aún 10 puntos importantes. Le voy a dar 3 puntos sencillos, fáciles. Ahora, si tu memoria no te sirve bien, sería bueno que buscas un lápiz y un papel para anotar los 3 puntos que le voy a dar. Porque le voy a dar 3 puntos, o sea, 3 características de la familia cristiana en el siglo XX. ¿Estamos entonces? ¿Tiene tu lápiz? ¿O toda la mente enchufada? ¿Estamos bien? ¿Estamos en marcha? Bueno, la primera característica de la vida cristiana en el siglo XX es que debe ser una familia de oración. Nuestros hogares deben ser lugares donde hay mucha oración. Oración en 3 sentidos, en 3 ocasiones, si se puede decir. En el primer sentido, en la primera ocasión, debemos todos como miembros respectivos de la familia tener nuestra propia culto devocional, o sea, nuestra devocional propia, ¿me comprende? O sea, es importante que cada persona tenga sus momentos privados, si se puede decir, solos con Dios. ¿Cómo sería si cada hombre, me refiero a nosotros los hombres, cómo sería si todos los hombres comenzaríamos nosotros el día por arrodillarnos y entregar nuestra vida a Cristo? Nosotros los hombres somos muy tentados, supongo que las mujeres también, pero como soy hombre, yo sé cómo es. Pero un hombre es muy tentado. Y a veces, a través del transcurso del día, no nos damos cuenta cuando somos tentados. ¿Sí? Y la tentación nos viene encima y estamos pensando, ¿qué hago? Y tú tienes que preguntarte qué hacer. Más probable, Satanás ya te llega. Y tú pudieras haber ya fracasado. Pero cuando me pongo de rodillas, la primera cosa en la mañana, al salir de la cama, me pongo de rodillas y me entrego nuevamente a Cristo. Señor, yo soy tu hijo. Yo quiero cumplir con tu voluntad todo el día. Por Jesús, o yo no sé qué más que tú vas a decir. Pero significa entonces que durante el día, al ser tentado con los desafíos, las tentaciones, las oportunidades, como hijo de Dios, tú vas a saber qué hacer. Cada persona, sea el hombre, el padre, la esposa, la madre, hasta los hijos, deben tener su propio tiempo devocional, un tiempo solo con Jesús. Entonces, el hogar cristiano es un lugar donde hay oración. La oración, el culto personal y después el culto familiar. ¿Cómo sería si todas las familias cristianas tuviesen todos los días un culto familiar? Me agrada como un pastor de saber que efectivamente hay muchas familias que tienen por costumbre unirse durante el día, sea en la mañana o en la tarde, donde ellos tienen culto familiar.
Pero lamentablemente todas las familias no son así. El tiempo va tanto volando, entonces nos levantamos, vamos a trabajar o a la escuela y el tiempo va volando y el día llega al final y todo va por su cuenta y enseguida estamos acostándonos y se terminó sin oportunidad de estar juntos en el culto familiar. En esta oportunidad yo quiero invitar o recalcar la importancia para todos ustedes de considerar si no tienen el costumbre de tener culto familiar que lo hagan. Es importantísimo. Porque las familias que oran juntas quedan unidas. En inglés va así, the family that prays together stays together. Pero lamentablemente hay familias donde el padre o hasta la madre, ellos no saben de cómo conducir el culto familiar. Y el culto familiar no tiene que ser una predicación o un tiempo duro y desagradable. Yo sospecho que hay casos donde el ambiente en el culto familiar no es positivo. Porque es posible que queriendo ya mantener una actitud de reverencia, que el padre o la madre diga a un niño, cállate, ¿no sabes tú que estamos hablando a Cristo? Entonces, ¿con qué resultado? Al ver el enojo del padre, el niño ya llega a tener una actitud muy negativa frente a un culto familiar. Pero el culto familiar nos presta para cantar, para leer de la Biblia, para leer historias, relatos, compartirlos unos con los otros y después arrodillarnos y entregarnos como familia a Cristo. Bueno, el hogar cristiano en el siglo XXI es un lugar de oración, mucha oración. Primeramente, la parte devocional personal, después el culto familiar. Y enseguida hay otra oportunidad que para algunos les suene diferente. Pero como pastor yo la encontré algunos años atrás. Me di cuenta que en mi vida como pastor, yo estaba orando con todo el mundo prácticamente, con cualquier persona, conocida o no conocida. Con toda persona, menos con mi esposa, con Betty. O sea, no es decir que no estábamos orando antes de comer o en el culto familiar o antes de ir a un viaje. Pero el hecho que no estábamos orando unidos, nosotros solos, sin los hijos. Bueno, se me ocurrió de la importancia que como esposos, que tuviésemos la oportunidad de solamente los dos orar juntos. Entonces pusimos en marcha en nuestras vidas la costumbre, o sea, la última cosa que hacemos antes de acostarnos, ella arrodillada en su lado de la cama y yo por el lado mío, oramos en alta voz, los unos con los otros. Y yo les confieso, qué dulce es. Que cuando los esposos están orando juntos, sirve de como un cemento, como una goma, que unen nuestros espíritus. Y he encontrado de chiste que es imposible hacer planes, divorciarse de su esposo o de su esposa, si uno está todos los días orando con él o con ella. Lamentablemente muchos de los hombres, aún los hombres cristianos, miembros de la iglesia, es como ellos tuviesen un contrato con sus esposas, para que ellos
ellos fueron la directora de la parte religiosa de la familia. O sea, cuando yo voy de visita a hogares, si yo quiero conversar acerca de camiones, del golf, o de fútbol, o de pescar, o lo que sea, siempre hablo con el marido. Pero empezar a hablar de los asuntos espirituales, el marido a veces no tiene nada que decir, aunque es cristiano. Pero él entonces deja de hablar y su esposa entonces empieza a conversar. Pero me dirijo a ustedes hombres, ustedes esposos. Dios quiere que tú fueses, si fuese posible, el pastor de tu propia familia. El Señor quiere que tú actúes como el líder espiritual de tu familia. Bueno, la familia cristiana en el siglo XXI tiene una característica que es un lugar donde hay mucha oración, la parte personal, el culto familiar y los esposos orando unidos y juntos. ¿Qué le parece? Entonces, otra característica de la familia cristiana en el siglo XXI es que como familias tenemos que hacer algo en cuanto de la televisión. La televisión, aunque estamos ya mirando en el 3ABN, la televisión generalmente, como la miramos como cristianos, está efectuando algo muy negativo en nuestras vidas espirituales. Hasta tal punto que yo como un pastor estoy convencido que si los cristianos siguen mirando a la televisión como lo hacen habitualmente, ellos van a liquidar efectivamente todo que están pidiendo que el Espíritu Santo haga en sus vidas. Yo no digo que no debemos en ningún momento mirar en la televisión, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la programación en la televisor es mal, es feo, y especialmente con todo que están pasando por los programas últimamente. Como cristianos no debemos sentarnos y celebrar, si fuese así, los mismos pecados por los cuales el Señor murió en la cruz. Debemos tomar en cuenta la necesidad de quitarnos de cualquier influencia en el hogar que nos influye hacia el mal. Entonces, otra característica del hogar cristiano en el siglo XXI. El primer es un lugar de mucha oración. El segundo es un lugar donde hay que tener mucho cuidado en cuanto del efecto que tiene la programación que está pasando en el hogar a través de la televisión. Hay casos, supongo, donde un marido pudiera decir, pastor, tú tienes toda razón. El otro día estaba conversando con mi mujer acerca de que tenemos que hacer algo, que la televisión nos está haciendo mal. Pero mi señora me dice que ella está recibiendo una bendición rica al ver la telenovela. No, es tontería. Pero si fuese así, ¿qué vamos a hacer? Hablando un poquito chistosamente, yo estoy aconsejando últimamente que hagamos un negocio con la esposa o con el esposo. El negocio es el siguiente. Negra, querida, hagamos una cosa.
Tú quieres ver la telenovela, la televisión, te hace bien. Hagamos un negocio. Vamos a tener una televisión durante 5 años. Entonces, después de 5 años, vamos a dejarla. ¿Qué te parece? Entonces la señora va a decir, ¿cómo no, querido? Es una buena idea. Entonces, cuando ella se acuerda, está conforme con la idea, tú puedes decir, bueno, querida, ya han pasado tus 5 años. No, en serio, tenemos que hacer algo. Porque no debemos dejar, no estamos dejando ladrones entrar, no estamos dejando incendios suceder. Entonces tenemos que tomar las medidas correspondientes de limpiar moralmente, espiritualmente a lo que está llegando a entrar en nuestros hogares. ¿Qué te parece? La tercera característica es, entonces yo voy a usar un texto. Yo podría haber usado otros textos porque hay mucho, pero en este caso de la tercera característica, yo uso el texto que encontramos en Efesios, el capítulo 4, versículo 32, donde dice, antes sed benignos unos con otros. Una palabra más fácil para mí usar es bondadoso. La Biblia nos llama a ser bondadosos los unos con los otros. Hermanos míos, ¿cómo sería el ambiente del hogar si fuésemos nosotros bondadosos, solamente bondadosos los unos con los otros? Porque es que afuera, en la calle, en cualquier otra parte, al tratarnos, a relacionarnos con gente hasta desconocida, somos bondadosos. Pero al volver a la casa, la cosa cambia, la actitud cambia. Yo escuché un caballero decir que estaba allá en su oficina y dijo, bueno, estoy muy ansioso de volver a mi casa porque me canso de ser bondadoso todo el día. Nuestras casas deben llegar a ser pequeños pedacitos del cielo aquí en la tierra. Pero tú me digas, pero pastor, que fuese así. Pero ¿qué voy a hacer? Porque han pasado tantos años y el ambiente de nuestra casa no es un ambiente de bondad. Estamos con gritos, con iras y con mala palabra. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé cómo ser bondadoso. Pero amigo mío, sí, tú sabes ser bondadoso. Porque cuando tú estás en el público, cuando tú asistes a la iglesia, ¿qué manera tienes tú de bondad? Hola hermano, feliz sábado. El problema es que cuando estamos yendo a la calle, a la oficina, a la iglesia, o sea, hacemos un esfuerzo especial para ser bondadosos, corteses. Solamente nos queda de volver, o sea, la misma intención para que así sea en nuestros hogares. Imagínense, ¿cómo sería estar viviendo con gente que queremos, que nos quieren a nosotros? Y añadir el componente de bondad. Oh, sí, es posible que nuestras casas sean verdaderamente nuestros hogares, un pedacito del cielo aquí en la tierra. Mientras los años que yo pasé en Sudamérica, pasamos 5 años en Santiago de Chile, yo fui impresionado por una costumbre que tenían, o sea, los americanos nosotros al subir a un auto, a hacer un viaje largo, estamos orando antes que partir. Pero me fijé que allá en Chile, antes de ir a cualquier parte,
inclinan el rostro y piden la bendición de Dios. Me gusta la costumbre. Yo tengo una sugerencia que hacer. Mañana, cuando tú vas a tu fuente de trabajo, entonces cuando tú vuelves a tu casa, sea por autobús o auto o tren o como sea, antes de abrir la puerta de tu casa, ¿por qué no inclinar el rostro antes de abrir la puerta y hacer una pequeña oración? ¿Y cuál será? Señor, ayúdame a ser bondadoso. Oh, amigo, hay esperanza para nuestras familias. Tal vez hemos desarrollado, hemos acostumbrado a tratar a la gente de afuera en una manera y la gente de adentro, la gente que nos quiere de otra manera. Pero como estamos bondadosos afuera, tenemos que aprender por la gracia de Dios de ser bondadosos dentro de la misma casa. Tenemos que defender nuestra familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los 3 puntos, acuérdense. La familia cristiana en el siglo XXI tiene 3 características. Es un lugar de oración, la vida devocional de uno mismo, culto familiar, los esposos orando juntos. Tenemos que vigilar que el Satanás no llegue a contaminar el ambiente de la casa. Y finalmente, que seamos nosotros bondadosos. Espero que tú hayas anotado esta lista de los 3 puntos. Y después del programa, que conversen los familiares los unos con los otros, de realmente por la gracia del Señor, de cómo implementar, llevar a cabo en una manera práctica, para que efectivamente nuestras familias, nuestras casas sean un pedacito del cielo aquí en la tierra. El Señor quiere que así seamos y por su gracia lo haremos.